Buenos días, reiterativo, pero saludar al equipo de representación de los trabajadores en BPS por estas instancias, por este diálogo, tocando los aspectos que, como bien decía la compañera, son transversales a la vida de cualquiera de nosotros y de nosotras. El tema cuidados, el tema de accesibilidad, en fin. Si adquirimos también alguna discapacidad en el transcurso de nuestra vida laboral, cosa que nadie está, excepto de que nos pase también, algún familiar, en fin. Digo, nosotros creemos que el diálogo social en este sentido, y más con una reforma reciente que vino a tocar algunas cositas, como por ejemplo cambio en algunos cálculos de la forma para la jubilación por discapacidad, la pérdida que pueden haber en esos casos, qué pasa cuando la persona no contempla o no tiene los años para la causal común de jubilación, ¿verdad? Todo esto que ya está aprobado, ya está sobre la mesa y en vigencia. Nosotros también desde la Secretaría, en conjunto también con las demás organizaciones sociales y el propio RT, venimos, porque hemos hecho también otras actividades, hablando de este tema y diciendo lo que entendemos que no es integral, que no es solidaria, que no es la reforma que queremos, no una reforma tan gestora, administrativa, sino que buscamos una universalidad también en este tipo de cuestiones. Es una temática bien difícil, ¿tá? El movimiento sindical, como así a lo largo de su historia lo ha hecho en esta casa y en otros lados, siempre está pegado a las luchas populares, a las luchas de su pueblo, a los vulnerables, a los vulnerados en realidad por el propio sistema, ¿verdad? Y desde ese lugar es que la Secretaría, como trabajadores organizados de nuestros propios sindicatos, generamos a través de un congreso del PIT-CNT en el 2018, pasar desde una comisión que venía de una comisión de salud, ¿no? Que se iba como abriendo una subcomisión de salud, tener una comisión de discapacidad y tener una secretaría a nivel nacional de discapacidad, que lo que hace es encomendar no solo jerárquicamente el rol de una Secretaría Nacional, sino que comprometer a los sindicatos. O sea, esa es la batalla un poco que Ceci contaba de la que venimos, lograr que sus sindicatos formen sus comisiones de discapacidad, que integren esta Secretaría, porque nosotros, si bien vamos por, o uno de los principios fundamentales tiene que ver y está relacionado al mundo del trabajo, como contaba Ceci, hacemos otras cosas, porque el acceso a la cultura, por ejemplo, la Secretaría ha estado apoyando teatro independiente, con audiodescripción, ¿no? Obras con audiodescripción, con accesibilidad en la sala, con los personajes con los intérpretes en lengua de señas, bueno, en fin, ¿no? Venimos haciendo como un trabajo, porque es transversal, como decíamos hace un rato, y bueno, eso es el rol fundamental de la Secretaría. Tenemos, como siempre, en este mundo, normativas. Hay muchas normativas, muchas leyes. Hay leyes que han salido del campo popular, porque en realidad la ley que mencionaba Cecilia, en la 19.691, del acceso al trabajo en el ámbito privado, es una ley que básicamente viene y se gesta desde las organizaciones sociales con el PIT-CNT, la ley de cuotas. Sabemos que falta muchísimo para que se cumpla y que no solo quedaría ahí. ¿Por qué? Porque nosotros lo que venimos viendo en lo que tiene que ver con el mundo del trabajo y esta reforma que es de los 18 a los 65, en esa franja etaria, las personas en situación de discapacidad es altísimo el porcentaje que no consigue trabajo. No consigue trabajo, porque si bien hay normativas, el Estado uruguayo suscribe, ¿no? los acuerdos internacionales, la ONU, bueno, montones de cosas, no da las garantías para que eso suceda. Entonces, el empuje muchas veces viene del campo social, que es en realidad el rol de lo que estamos haciendo en definitiva. Nosotros, con respecto a lo que viene a ser la seguridad social, que como bien mencionaron también los compañeros, nosotros tenemos un objetivo que es la universalización de la seguridad social, porque entendemos el foco desde varios lugares. Entendemos el foco desde la mamá, mujer, con un hijo con discapacidad o hija, dependiente muchas veces, que tiene que esa mujer dejar de trabajar para hacer los cuidados de su hijo, su hija, de no poder ella misma estudiar, hacer algo que le guste, porque está supeditada siempre al tema del cuidado. Por eso nosotros relacionamos la importancia del Sistema Nacional de Cuidado, o sea, de un Sistema Nacional de Cuidado que quizás
podemos ir a más y hay algunas propuestas que hemos venido hablando. Nosotros en la Secretaría tenemos al sindicato de asistentes personales dentro de la Secretaría y hemos hablado y intercambiado propuestas como por ejemplo que de las asistentes personales que hagamos un convenio, por ejemplo, para las 8 horas o las horas que el familiar tiene que salir de su casa a trabajar, pueda el asistente personal en un convenio hacer esa tarea. Que además eso le permite a la persona con discapacidad desarrollarse también. Pues esa independencia o esa autonomía que decía Ceci es fundamental para que la persona, para la vida digna en realidad, ¿no? Porque cuando hablamos de los derechos y la vida digna, ¿no? El derecho a la vivienda, todo, bueno, nosotros en ese sentido apoyamos además todo el trabajo que viene haciendo el SWAP en particular, pero sí el tema de fortalecer y mejorar, porque el sistema también está marcado con algunas franjas sectarias, que tiene que ver con la primera infancia, tiene que ver con los adultos mayores, que está bien, pero volvemos a lo mismo, la franja del mundo del trabajo de los 18 a los 65 queda en ese vacío. En ese sentido, con la mesa permanente, hace ya unos 4 años que la presentamos, pero se vino con un tiempo antes trabajando en ver cómo podemos hacer acciones concretas, que quizás va desde algo más focalizado, pero que pueda llegar a ser más general, y tiene que ver con un proyecto de ley que nosotros presentamos en algunos legisladores en el Parlamento. Fue justo el año de la pandemia, o sea, ahí en realidad todo se fue desarticulando y bueno, fue medio, pero tuvimos algunas charlas con algunos de casi todos los partidos políticos, donde le presentamos un proyecto de ley que se vino estudiando y trabajando con la UDELAR, con las organizaciones sociales que integran la mesa permanente, con la Secretaría del PIT-CNT, desde el punto de vista de la autonomía en lo material. Como vemos que no llegamos con las leyes de cuotas, que no llegamos a la inclusión real en el mundo del trabajo, y sabiendo que este mundo es material y uno necesita el dinero para poder hacer tratamientos y demás, nosotros lo que apostamos con esa renta, que se llama renta básica incondicional y permanente para las personas en situación de discapacidad, que está focalizada a esta franja etaria que veníamos hablando, la edad de trabajo, en la cual lo que se pretende es que se le pague a las personas que tengan más del 33% de la medición del baremo, ¿tá? Un salario mínimo nacional como una prestación que no sea sustitutiva ni que se saque una por otra. ¿Por qué decimos esto? Porque la gran mayoría de las personas no acceden al trabajo, pero además de no acceder al trabajo siempre están ligadas a que de repente si no, usted vive en una casa con su padre y su madre y ellos dos trabajan, entonces usted, bueno, está, ¿no? El tema, ¿y qué pasa también cuando de repente se suspende una pensión o hay que hacer todos esos trámites que en el BPS diariamente lo ven? A veces si se demora en volver a dar, en volver a hacer el trámite, en volver a venir, ir, esa persona, ¿qué pasa? Siempre está supeditada a que otro, hasta económicamente, tenga que hacerse cargo de la persona. Ahí ya es el primer derecho vulnerado, es que la persona parece que fuera ¿no? Y bueno, nosotros queremos una seguridad social, que obviamente el diálogo social, pase lo que pase en octubre, tiene que ser de una fuerza importante. Por eso es que nos necesitamos todos y todas para lograrlo, sea quien sea el próximo Poder Ejecutivo, legisladores, lo que fuera, tienen que tomar, porque además Uruguay está inscripto en muchos convenios internacionales y el Estado está carente en muchas de las garantías que debería de dar para eso. Entonces, nosotros lo que proponemos, en realidad, a grandes rasgos, porque esa ley tiene toda una base que tiene que ver con esto que hablaba, la igualdad, la inclusión, la autonomía económica, porque es fundamental que se pueda tener, que no sea sustitutiva, porque las situaciones, o sea, que sean comunes a todos los ciudadanos del país, que tengan mayor de ese 33% de la medición del baremo, porque además son casos muy particulares quienes de repente pueden conseguir un trabajo o son de una familia que medianamente tienen ingresos un poco mejor que otros, y, o sea, en eso seguimos focalizando en un caso individual
que no termina siendo la universalización que nosotros entendemos que hay que hacer. Y la autonomía económica es también un derecho y hace también a la persona. En este mundo hace también a la persona y también le da otras herramientas para poder decidir si con eso estudia, si quiere hacer alguna recreación, si puede pagarse un tratamiento mejor, bueno, en fin, tiene que ver mucho con ese lado. Ese es como el espíritu, es una ley que está, les repito, un proyecto que está, nosotros fuimos a hablar con algunos legisladores, vino la pandemia, nosotros después lo presentamos en la torre ejecutiva el 3 de diciembre, en el marco del 3 de diciembre del 2020, que habíamos hecho una marcha media virtual porque todavía estábamos en pandemia. Igual se leyó una proclama, se entregó este proyecto de ley, obviamente nadie nos usó de recibo, pero bueno, la insistencia nuestra, esta es como una propuesta a largo plazo. También como otras propuestas a largo plazo que Ceci comentaba, a veces a través de los sindicatos vienen muchas personas que no son trabajadores, inclusive hasta formales, y nos vienen a pedir una mano, una consulta, ¿no? Y nosotros ahí, siempre obviamente derivamos todas las consultas al equipo, pero claro, nos deja siempre como pensando, ¿cuánto falta? ¿Cómo puede ser que tal cosa o que se demore tanto, ¿no? Mejorar como capaz que el sistema de prestaciones. Yo que vengo del mundo de las comunicaciones, trabajo en una empresa de comunicaciones, veo con la gente que a veces les cuesta mucho el tema de los trámites online, porque ahora es todo online y el mundo gira, ya lo habrán tratado en lo que son los cambios también tecnológicos para el propio mundo de trabajo, que también va a dejar un montón de gente afuera, pero lo que tiene que ver con esa accesibilidad, que a veces hay otra particularidad que sea con las personas en situación de discapacidad. Hay un gran porcentaje, diríamos que capaz que en el entorno del 45%, que viven en hogares más pobres, ¿no? O sea, esa es una realidad, o sea, que capaz que está bien, todo el mundo usa un celular ahora, pero no tienen los conocimientos para hacer un formulario, ¿no? para esa guía, ¿no? Capaz que mejorar esas cuestiones. Y la renta básica en realidad lo que hace es eso, si hay un atraso, si hay que hacer una renovación de una pensión, de una prestación, de alguno de los servicios, que la persona siempre cuente con el salario mínimo para su propia autonomía y también eso conlleva después también al tema del hogar, del propio hogar. Pues nosotros también veíamos mujer con discapacidad, afro, trans, totalmente vulnerado todito los derechos, ¿no? Y bueno, en ese sentido es que nosotros habíamos presentado y que lo queremos reflotar, nosotros lo presentamos también en el secretariado, bueno, el PIT-CNT en su momento, vino la pandemia, quedó todo ahí, pero nosotros es algo que vamos a retomar y que entendemos que es necesario para mitigar en parte algo para que la vida sea un poquito mejor y más digna para las personas en situación de discapacidad. También así tenemos como otras perspectivas, otras cosas en esto de la universalidad, tiene que ver con la educación también. La educación, además de tener a veces muchísimas trabas, porque las trabas en realidad las impone el sistema, o sea, si tenés que hacer una rampa, la tenés que hacer, si el baño tiene que ser accesible, hay que hacer una obra para que el baño sea accesible, si el estudiante es sordo, tiene que tener su intérprete en lengua de señas, si es una persona con TEA y necesita su acompañante, tiene que estar el acompañante allí para que pueda estudiar. No solo están las barreras impuestas de lo edilicio, de todas estas cosas, sino que también queremos como cambiar algunos modelos, o sea, las escuelas especiales, no, vamos a ir hacia una escuela común, el chico o chica que vaya a la escuela como todo el mundo, y no tener esa cosa de encasillar a las personas por su situación en determinados lugares. Eso es como a grandes rasgos. Por supuesto que no estamos, la renta básica también tiene principios como la no discriminación, el respeto a la dignidad, la igualdad de posibilidades y oportunidades. Lo que yo decía, a veces tener un manguito más puede hacer que uno estudie algo, que uno pueda hacer alguna cosa que le sirva para su propia vida. Y desde la Secretaría también apostamos, bueno, a la defensa en realidad o al cumplimiento de las leyes y de las normativas que ya existen, pero queremos ir un poco más allá de eso, porque sabemos que esas medidas
tampoco van a solucionar el problema de fondo. O sea, el problema de fondo es una sociedad más equitativa, más justa, más solidaria, más igualitaria, con todos esos rótulos que todos nosotros estamos convencidos de que debe de ser, pero que siempre tenemos las trabas. En realidad, lo que pretendemos es que el Estado realmente garantice este tipo de derechos, y que también entender, porque la reflexión un poco que hacíamos con los trabajadores es que nos puede pasar inclusive algo en el transcurso de hay ramas de actividades que a veces están más expuestos a accidentes, más allá de que exista una ley de responsabilidad empresarial y un montón de cosas que también impulsa, ¿no? Fue impulsada por la sociedad o por el campo popular. Bueno, necesitamos como aceitar y poner más énfasis en algunas cuestiones. Por eso en el resumen es, bueno, ver el tema de las prestaciones, porque sabemos que lo del baremo único es algo que es una política focalizada, que está bien, que es necesaria, sobre todo me parece que para el trabajo con las instituciones involucradas es algo que es mejor, pero también tenemos que ir como un poco más allá de la medición del baremo. Sabemos que hubo algún proyecto que había ingresado, pero no tenemos nosotros pues no tuvimos, por lo menos en la Secretaría, alguna participación con eso, pero bueno, el tema de revisar bien las prestaciones según la discapacidad, según cómo se mide, qué pasa con la infancia. La primera infancia creo que es algo que hay que atender de primera mano, y bueno, y la seguridad social en realidad todos y todas en algún aspecto, en algún momento de nuestra vida, es algo que nos atiende y que la necesitamos en todas sus formas. Bueno, quería agradecer al resto del panel, disculpen los nervios, bueno, agradecerle al equipo que siempre nos tiene realmente en cuenta para este tipo de actividades y bueno, para ir apostando y construyendo una seguridad social más justa, más solidaria, más igualitaria y con la participación en definitiva, nosotros que somos el pueblo, porque somos el pueblo, así nomás. Así que bueno, gracias por estar en esta casa y bueno, gracias a todos y todas. Equipo de representación de las y los trabajadores en BPS, PIT-CNT.